Gloria a Dios. Paz de Cristo para todos. El Señor los bendiga. Bienvenidos una tarde más a estos servicios que son servicios de crecimiento, que son servicios de bendición y son exclusivamente para la iglesia del Señor Jesucristo y para todos aquellos que el Señor vaya a traer en su tiempo. Y seguimos adelante, seguimos avanzando, seguimos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, la doctrina de Jesús. Y el tema de esta tarde es el cuerpo de Cristo. Ese es el tema que vamos a traer a hoy, y vamos a hablar acerca de en qué consiste el cuerpo del Señor. Y no vamos a hablar de su cuerpo, sino del cuerpo que es la iglesia, porque allá afuera mucha gente tiene como el cuerpo de Cristo. En el caso de la iglesia católica le llaman el Santísimo, y es una figura que ellos van cargando ahí. No, nada que ver con eso. Nosotros hoy vamos a hablar del cuerpo de Jesús, del cuerpo de Cristo, bíblicamente, no del que el hombre se inventó. Amén. Y para ver todo esto, vamos a empezar en el Viejo Testamento. Vámonos hasta Isaías 56:1. Vamos a ver qué decía por allá, qué decía Jehová. Él mismo dice que cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. El mismo Jehová hablando al pueblo de Israel, queriéndolo siempre bendecir, Él queriéndolo siempre guardar, así como hoy en día Jesucristo está siempre hablándole a las personas. Él siempre está hablándole a las personas al arrepentimiento para que vengan y sean salvos y no se pierdan. Entonces vemos la similitud que existe entre el Dios del Viejo Testamento y Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero vamos a empezar en Isaías 56:1. Vamos a leer cómo él habla de una recompensa de los que iban a guardar el pacto de Dios, ¿no? Vamos a empezar ahí para poder meternos, ir aprendiendo poco a poco esto que vamos a ver en qué consiste o de qué se trata el tan famoso cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Porque aquí vamos a ver, como siempre, solamente la verdad. Pero dice así la palabra en Isaías 56:1. Dice, así dijo Jehová, dice, guardar derecho y hacer justicia. Dice, porque sé que está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Veamos ahí luego que Dios estaba prometiendo la salvación, la justicia, y todo eso iba a venir a las personas. Entonces pensemos un poco en lo que Jesucristo está ofreciendo. Dice el 2, dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Veamos aquí que él está mencionando algo en ese entonces muy fuerte, que era guardar el día de reposo, ¿sí? Vamos a ver cómo ese día de reposo se transforma y lo toma y lo hace todo posible, pero Jesucristo también. Más adelante lo vamos a ver. Dice pues en el 3, dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No diga el eunuco, he aquí que yo soy árbol seco. O sea, nadie de nada, de ningún momento esté pensando que Dios los está rechazando. Dice, porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Dice, vamos a ver esta promesa, una de las más hermosas, lo diría yo. Dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Vean cómo está ofreciendo en realidad la salvación el mismo Dios. Lo repito, yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el hijo e hijas, dice, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Wow. Dice el 6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos,
a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, dice, y abracen mi pacto. Vamos y seguimos hablando de lo mismo, del famoso día de reposo. Que mucha gente ya ahorita tiene como religión guardar, más de un grupo religioso diría yo, que guardan el famoso día de reposo, pero todo se cumple, todo lo llena y todo lo hace Jesucristo. Vamos a ver después eso. Dice el 7, otra vez prometiendo, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Vamos a ver esta parte también, en qué va a consistir el tan famoso cuerpo de Cristo. Porque es que no se trata de que alguien diga algo, enseñando algo que no es, y piense en la gente que eso es. Todo lo que tenemos nosotros que hacer es obedecer, como Él ha dicho siempre, a lo que Él manda. Y todo, cuando Él lo manda, Él mismo lo enseña, Él mismo lo transforma y lo hace comprender. Eso es lo que mucha gente no tiene allá afuera. Pero dice el 7, lo voy a repetir, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. ¿Cuál será esa casa de oración? Ahorita lo vamos a ver también. Dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Dice, para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntará sobre él a sus congregados. Veamos eso. Está hablando de una totalmente salvación, de una manifestación de tantas promesas que siempre Dios les ofrecía al pueblo de Israel. Por eso hoy en día es muy triste ver que mucha gente no busque de Jesús, mucha gente no piense en el día que se vayan a morir, mucha gente no piense ni en su esposa, ni en su esposo, ni en sus hijos, ni en sus nietos, porque al final, si ninguno de ellos, Dios tiene misericordia de ellos, todos se van a perder, todos se van a perder. Pero vean lo que dice aquí en el 9, aquí viene un contraste muy terrible, lo diría yo, después de todo lo que Dios está introduciendo. Dice, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venir a devorar. Vean cómo cambió ya todo esto con algo muy triste, con algo muy terrible, con algo muy que va a hacer a mucha gente pensar y meditar. Porque Él empieza a hablar de un grupo de personas que no sirven para nada. Y digo no sirven para nada porque Él mismo dice que sin Él nada podemos hacer. Entonces, por muy limpia la persona que se vea y muy estudiosa, si Dios no está con él o con ella, no tiene ningún beneficio, no tiene ninguna bendición, y al morir no tiene ninguna salvación, por supuesto. Por eso invita Él a esas tan famosas bestias del campo y a las fieras del bosque a que se vayan a comer algunas personas aquí. Va a hablar de lo que pasa. Dice, sus atalayas son ciegos. Una atalaya era aquel que se subía como a una torre, porque esas ciudades de antes estaban amuralladas, tenían barras y hacían un tipo como como castillo hacia arriba que podían ver de lejos, y cuando veía el enemigo empezaban a advertir que algún peligro venía a ese hogar o a ese pueblo o a esa nación, lo que fuera. Por eso dice, sus atalayas son ciegos, o sea, no pueden ver. Todos ellos ignorantes, dice, todos ellos perros mudos. Un perro mudo, pues ya lo he explicado que es un perro mudo, porque acuérdense que esos perros cuando ladran están avisando que hay peligro. Cuando un perro, donde quiera que usted lo tenga, ve que alguien se acerca a la propiedad y el perro avisa, el perro empieza a hablar. Entonces esto lo está relacionando el Señor con la gente que piensa que está en la verdad y que pertenece al cuerpo de Cristo, pero no son nadie, no son absolutamente nadie. Es que eso está muy triste, pero es la verdad. Habla de las atalayas que son ciegos, que no pueden ver. Todos ellos son ignorantes. Dice, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. O sea que se la llevan en otras cosas, nada que ver con Dios. Dice enseguida, y esos perros comilones son insaciables. Dice, los pastores mismos no saben entender. Oigan bien esta parte.
Dice, todos ellos siguen sus propios caminos. Eso es lo que pasa siempre. Cuando la gente agarra religión, cuando la gente agarra tradición, cuando la gente agarra denominación, cuando la gente empieza sola, cuando la gente está sin Cristo, ¿están todos qué? En sus propios caminos. Dice, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venir, dicen, oigan lo que se comparten entre ellos, tomemos vino y embriaguémonos de sidra, y sería el día de mañana como este, o mucho más excelente. En otras palabras, ellos predicen el futuro de ellos mismos, basado en lo que creen, en lo que piensan, y vemos aquí que andan pues en sus propios caminos. Por eso les mostré esto, porque Él está invitando a gente a que vengan, y Él les promete, pero les enseña también el otro lado de la moneda, donde la gente está diario sola y andan todos en sus propios caminos. Eso es muy triste. Pero hablando acerca del famoso día de reposo, que muchos todavía guardan, muchos todavía lo guardan porque dicen, ahí está, hay que entender, hay que obedecer, Jehová lo dijo, pero es que no tienen espíritu. No tienen espíritu, porque si tuvieran espíritu, creerían lo que dice Jesucristo. Jesús mismo es el Señor del día de reposo. Vamos a ver cómo todo eso se va cumpliendo en Jesús. Vámonos hasta Mateo 12:1. Sí, porque es que ya basta de estar metiendo doctrinas de demonios que están perdiendo a la gente. Les están robando palabras de Dios, los están engañando y los están perdiendo. Ellos mismos se están perdiendo. Por eso están los ejemplos por todos lados. En el Evangelio de Mateo, Mateo 12:1, ahí está lo que aconteció. ¿Sí? Dice aquí que en el encabezado arriba, dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo, o sea que lo iban a profanar, iban a estar en contra de lo que decía Dios o Jehová en el Viejo Testamento. Pero vamos a ver qué dice Jesús. ¿Jesús tiene autoridad o no tiene autoridad? ¿Jesús puede o no puede? ¿Jesús está quebrantando el pacto? ¿Qué está haciendo Jesús? Lo vamos a leer. Dice aquí en Mateo 12:1, dice, en aquel día iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, ¿sí? Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Dice, viéndolo los fariseos. Empecemos a ver aquí cómo esos fariseos todavía están presentes aquí, pero con otros nombres. Hay denominaciones, hay gente que dice que tiene iglesia y son puros religiosos, pero es un tipo fariseo, ¿no? Dice enseguida, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Oigan eso. Y hoy en día usted se topa gente allá afuera y le dice, hey, ustedes están mal, ustedes están guardando el domingo, tienen que guardar el sábado. Y muchos judíos, pues obviamente ellos están en otro plan, también están ahí. Pero hay gentiles muy religiosos, lo diría yo también ya. Dice en el 3, les contesta Jesús, pero Él les dijo y les pregunta, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Aquí les va a salir el Señor con el poder del Espíritu, del entendimiento y de la misma palabra. No nomás leer por leer, dedicarte y enamorarte de cualquier religión y decir, esta me la aprendo, esta la domino, esta la aplico, esta la invito a la gente y yo la predico. Así no es esto. Aquí les está diciendo el Señor con la misma Biblia, con la misma palabra, con la misma escritura, con el mismo Torah, con el mismo Tanakh, o como le quieran decir. Él les dice, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Es que la gente no puede, la gente lee, pero si no hay espíritu no hay discernimiento, entendamos eso. Entonces dice, en el 4, ¿cómo entró en la casa de Dios? Dice, y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el tiempo, dice, profanan el día de reposo y son sin culpa? Está dando varios ejemplos. Vean lo que él dice aquí en el 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién será ese que era mayor que el templo que andaba ahí? Era Jesús.
Dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Les está poniendo un ejemplo muy espiritual, muy de detalle, muy de Dios, muy de Cristo y muy parecido a Él, que es que tener misericordia. Porque el sacrificio lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer por dinero, lo puede hacer por amor, lo puede hacer por lo que Él quiera, lo quiere hacer hasta embriagado, puede hacer un sacrificio, drogado puede hacer un sacrificio. Pero de aquí de lo que se trata es una misericordia para los demás, servir a los demás, hacer algo por los demás, tener misericordia de aquel que está dolido, de aquel que está necesitado, y no tanto presentar sacrificios y pensar que tú te mereces más que los demás. ¿Amén a eso? Dice, por eso les dice, y si supieses qué significa misericordia quiero, no sacrificio. Se lo dejó muy en claro. Pero vean lo que dice en el 8, porque el Hijo del Hombre es Señor, pongamos atención aquí, es Señor del día de reposo. Por eso a lo que se refería Jehová era de siempre estar en obediencia de la palabra, y la palabra se va moviendo y el verbo de Dios es Jesucristo. ¿Sí? Ya Jesucristo cubre todo lo que el Señor había dicho, todo lo que se iba a ir siendo cambiado por parte de Jesús. Aquí lo estamos viendo ya. Aquí estamos viendo la autoridad, el poder, toda potestad me es dada. Entendamos, no nos dejemos llevar todavía por aquellos que están enseñando los evangelios, están enseñando el camino hacia Dios, pero los están perdiendo. En vez de salvarlos, los están perdiendo, los están confundiendo, los están enredando, los están trastornando, los están poniendo cada vez espiritualmente más enfermos. Por eso dice, porque el Hijo del Hombre, dice él así, es Señor del día de reposo, refiriéndose a él mismo. Pero Jesús sigue en la purificación, porque acuérdense que todo esto la gente lo confunde. El cuerpo de Cristo, algunos piensan que es una figura muy simbólica, se hacen hasta cierto punto muy idólatras adorando esa imagen, y otros piensan que el templo pues es un templo de paredes, con techo, con piso, pero todo existe y todo está en Jesucristo. Por eso Jesús va a purificar un templo, y lo vemos que lo hace, que es un templo literal que se construyó, ¿cierto? Por eso la gente no entiende. La gente ve y lo lee y dice, pues ahí está, en el templo. No lo vamos a ver, pero entendamos lo que significa la purificación. La purificación es la eliminación de las imperfecciones. Eso es la purificación. Aquí mismo en Mateo 21, 12, ¿sí? Ahí está, todo está aquí. Mateo 21, 12 y 13, vamos a leer rápidamente que él empieza con un tipo de purificación. Primero estamos viendo el cuerpo y luego ese cuerpo tiene que ser purificado, pero todos los ejemplos paso por paso los va poniendo Jesús. Primero eliminó el tan famoso día de reposo y se puso él como Señor del día de reposo. Ahora viene un templo donde toda la gente voltean hasta donde yo me acuerdo, todavía la gente está enamorada de los templos. No conocen de Dios, no se imaginan quién es, no les importa su alma, no saben lo que están recibiendo, pero están bien enamorados del templo. Les encantan las iglesias, los templos, los jardines. Mira la cúpula, mira la cruz, mira qué bonito, mira con las flores, mira cómo huele, y mira todos aquí bien tranquilos. Pero ¿eso qué? Eso no es nada. En esos templos hay mucha corrupción. Hay mucha corrupción de todo tipo. Ahí la gente hace y deshace. Los templos sin Cristo son una pudrición, son algo echado a perder, son algo que lleva a todos al mismo infierno. Entendamos eso. Por eso el mismo Jesús dice que Él no mora en templos hechos de manos de hombres, ¿sí? Miren, el ejemplo aquí está. Mateo 21, 12 y 13. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Vean eso y tengan mucho cuidado. Y entró Jesús en el templo de Dios. Veamos por qué.
y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Ahora, ¿por qué hizo eso? Si toda la gente diría, yo quiero el templo lleno, yo quiero que la iglesia se me llene, ¿cómo que llega Jesús y me lo saca? ¿Cómo que Jesús llega y se hace lo contrario? Si cualquiera podría pensar eso humanamente, pero solamente el Padre y el Hijo conocen todos estos misterios y a la gente que Él quiere se lo revela. ¿Por qué digo esto? Porque lo que va a hacer Jesús va a purificar las cosas en verdad, así como va a purificar los cuerpos, en este caso el cuerpo que es su iglesia, la está purificando por medio de la palabra. Aquí no es ninguna excepción. Dice, lo leo otra vez, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, 2 puntos tiene y dice, escrito está, mi casa, oigan lo que repitió, que dijo el Padre, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, pongan atención aquí, la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces en esas iglesitas tan tradicionales, tan poderosas, tan llenas de fiestas, tan grandes que se mueven por todo el mundo y son la mayoría, lo diría yo, son cuevas de ladrones. Y alguien dirá, no, ¿por qué habla así usted? Está ofendiendo. No, yo no estoy ofendiendo, es lo que está escrito aquí. Si eso lo vio Jesús, es que Él sabía de lo que se trata cuando una iglesia está sin Cristo, cuando hay un cuerpo pero está decapitado, cuando no hay cabeza y la cabeza es Jesús. El cuerpo de Jesucristo somos nosotros y el que nos hace hablar, entender y movernos en la tierra es Jesús. Él es la cabeza de todo hombre, aquel que se acerca y crea y reciba al Hijo. Por eso con toda razón le repite lo que está escrito otra vez, escrito está. Sí, porque es que toda la gente se arrima a una iglesia pensando que agrada a Dios y dicen, es que así dice en la Biblia, hermano, escrito está, mire, hermano, hagamos esto porque ahí dice, pero el que diga no quiere decir que usted lo va a hacer. ¿Y por qué digo eso? Porque no entienden, porque no tienen espíritu. No se trata de obedecer en la carne, se trata de obedecer en el espíritu. Y es de la única manera que podemos agradar a Dios, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Oigan eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso todo aquel que se acerca y se mueve en esto, Dios lo tiene que mover. Dios lo tiene que mover. No va a hacer sus cosas ellos porque ellos no son de ningún cuerpo de Jesucristo. Por mucho que tengan tiempo, por mucho que sus padres, sus abuelos hayan pertenecido a esas congregaciones, no son de nadie ni se fueron con Dios a ningún lado. Porque escrito está, usted lo está leyendo. Él les dijo a los que estaban ahí, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué era eso? Porque tanto el que vendía la paloma, tanto el que la compraba para ofrecerla, los dos no estaban de nada. Ninguno de los dos era real ni verdadero, ni tenía ningún sentido. Entonces ahí podemos ver eso. Ahora vamos a ver, ya viendo cómo se transforma todo esto, que el cuerpo de Jesús era también como un templo, ¿sí? En Juan 2:13, Evangelio de Juan, si es que tenemos que salir ya de la ignorancia, tenemos que ya dejar esas tradiciones donde vinieron enseñando durante años que esta era la iglesia, que esta era la doctrina, que este era el evangelio. El evangelio siempre ha estado en la Biblia, pero lo que nunca ha sido es el hombre en su propio ser y propio sentir hablando mentiras. Eso nunca ha sido. Tiene que ser Dios el que está enseñando, tiene que ser el Espíritu el que muestre, siempre tienen que ser ellos. Juan 2:13, ¿qué dice? Miren, dice ahí, otra vez, Juan 2:13, dice, gloria al Señor, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes y los esparció, las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Bueno, eso lo leímos allá, pero aquí dice más. Y dijo a los que vendían palomas,
quitar de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué le da a entender a usted eso? Primero dijo que era casa de ladrones, una forma muy mal de alguna persona en ser un ladrón, ¿sí? Y otra también una casa de mercado, haciendo negocio ilícito entre las personas, con las almas de las personas. Y ese es el tipo de negocio que están haciendo. Están haciendo un negocio, un tráfico de almas humanas hacia el mismo infierno, para que me entienda. Eso es lo que están haciendo. Dice entonces ahí en el 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y es exactamente lo que le pasó a él. Sigue diciendo en el 18, dice: los judíos, otra vez ahí van, respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y veamos a ver algo aquí, que así como ellos, hay mucha gente aquí afuera también, que si no ven señales no creen. Si no ven que la iglesia no crece, ellos no se meten ahí. No, pues no necesito ver yo que pase algo ahí, si no, no voy. No, pues no hay nadie, mira cómo voy a andar yo ahí. Bueno, la gente siempre pide, no se lo declara a Dios, pero por sus hechos la gente lo puede ver. Dice aquí que señal le dijeron a él: nos muestras ya que haces esto. Pero volvemos a lo mismo, póngale una marca ahí. Y en Mateo 12:39, lo quiero leer esto porque para que quede bien en claro de qué se va tratando todo esto y dónde está el poder. En Mateo 12:39 les va a repetir algo que ya muchos nos acordamos de esto, y es la base principal de todo esto. Mateo 12:39, también le preguntaron ahí acerca de otra señal, pero él les dice en ese preciso momento, dice, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera, oigan bien cómo los llamó, demanda señal. Entonces, ¿qué tipo de persona está pidiendo señales? Bueno, aquí ya dice, es una generación mala y adúltera, demanda señal. Dice: pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, les está diciendo que la señal es que se acuerden de Jonás cuando se lo comió la ballena. No, les está diciendo que se acuerden y tengan presente que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el que va a hacer todo. Jesucristo a lo que vino lo va a hacer y lo va a terminar, y va a empezar todo esto y va hacia adelante, y el que se quede atrás se va a perder. Por eso dijo que la señal era parecida a la de Jonás, pero este caso es la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso acá, volvamos otra vez, cuando ellos le dijeron eso, respondió Jesús, volviendo a Juan 12:19, respondió Jesús y les dijo: destruir este templo. ¿Sí? Veamos aquí, pongamos ya atención y dejemos la mirada de las cosas materiales y enfoquémonos siempre en Jesús. Él les dijo, respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Oigan bien esto y la ignorancia de las personas. Dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero vean la respuesta de Jesús: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces vemos que Jesús mismo, de acuerdo a lo que está en la Biblia, su cuerpo era considerado como un templo de Dios. Por eso el verdadero cuerpo de Jesucristo no puede ser aquel que trata de pensar que es de Dios y no lo es. Aquel que está enredado en doctrina de demonio y doctrina de hombre, que es lo mismo, sino que tiene que, por una seguridad divina, venir el Espíritu y entrar en él. Por eso, cuando él los vea y lleguen a la presencia de él, les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque mucha gente se va a decepcionar, mucha gente da la vida por su religión, mucha gente deja de trabajar por su religión, mucha gente se olvida que tiene esposa y esposo y hijos y se van por la religión. Yo me quedo asombrado cuánta gente hace eso.
¿Y cuánta gente al mismo tiempo se está perdiendo y se va al mismo infierno? Porque la religión no salva a nadie. Toda la gente, ahí los vemos en la calle tocando puertas, dando papeles, y los vemos arreglados y de corbata en las esquinas, parados con sus doctrinas, con sus papeles ahí que ellos enseñan, con todo tipo de doctrina de ellos ahí, y al final ¿qué? Infierno les espera. Y eso es nomás uno, pero hay un montonalán en este mundo de persona muy religiosa perdida que da todo por lo que cree, pero nunca piensan dónde estará Dios. Ellos creen como les enseñan, ellos creen y les son fieles al que les muestra estas cosas, pero se van a perder junto con Él. Eso es lo más triste. Por eso aquí Jesucristo dice, mas Él hablaba del templo de su cuerpo, ¿sí? Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, dice, sus discípulos se acordaban que había dicho y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¡Wow! Entonces ahí vemos todo eso, ¿no? Ahora, pertenecer al cuerpo de Jesús. Vamos a ver esto aquí. Pertenecer al cuerpo de Jesús. ¿Cómo será eso? Bueno, solo para aquellos que pasaron, oigan esto, de Adán hacia Cristo, ¿sí? Viviendo obviamente una vida nueva. Porque todos aquellos que están en religiones y que son muy fieles a esa religión y son capaces de dejar todo, ¿sí? Por la famosa religión, no por Jesús, que no es lo mismo, no se confunda. Usted cuando le digan, ay, usted es muy religioso, dígale, no, yo no. Si usted es del Señor Jesucristo y es un siervo, una sierva del Señor, diga, yo no soy ningún religioso, yo soy un siervo del Señor, yo trabajo para Él, Él es mi jefe, yo trabajo para Él, ¿sí? Él es mi Señor y mi Salvador. Yo no tengo religión, Él es mi Padre, yo soy su Hijo, y vamos juntos de la mano. No se deje llevar por las palabras que tanto año han enredado a la gente. Entonces vamos a ver en qué consiste, que esto no es de todos, la fe no es para todos, dice la Biblia. Vámonos hasta el libro de Romanos 5:12. No, es que esto es para que la gente vaya saliendo del error, vayan saliendo de las tinieblas, vayan soltando a los hombres y vayan buscando cada vez más a Jesús. Romanos 5:12, ahí luego fíjense cómo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién será ese? Bueno, obviamente sabemos que es Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado la muerte, vean cómo se combinó todo ahí, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, si todos pecaron, si todos están en estado de muerte y todos esos hombres están de pecadores, en un estado así de grave, se necesita a Jesús. Entonces vamos a seguir leyendo. Ahí en Romanos 5:21, al final, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, dice bien claro, porque así como el pecado reinó para muerte, esa es una gran verdad. Oigan bien el contraste, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces ahí vemos ya bien cómo se está moviendo todo del estado de Adán al estado de Jesús, que viene con gracia porque es el regalo de Dios, y viene en justicia y para vida eterna, pero solamente mediante ¿quién? Jesucristo, ¿sí? No todo aquel que mencione Jesucristo y cosas de la Biblia piense usted que esa es la verdad. No se deje llevar por eso. Todo lo que usted le enseñen, cuando llegue a su casa o ahí mismo, pregúntele al hombre que le está enseñando y dígale, ¿dónde está eso? Si usted tiene alguna duda y el Espíritu mora en usted, ¿dónde dice eso? Muéstreme eso. ¿Por qué dijo usted esto? ¿O por qué vamos a hacerlo? Usted tiene que cuestionar todo eso. No nomás se trague todo lo que le digan y diga, esa es la verdad. Usted tiene que preguntar, porque aquí está en juego el alma de usted. Entiendan todos, porque esto se trata de salvaciones muy personales, lo diría yo. Ahí mismo, en Romanos 6:1, vamos a ver qué dice el apóstol, que sigue hablando. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice luego, en ninguna manera,
Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora no está diciendo que vivimos o que más bien somos salvos y somos todavía pecadores y que estamos muertos, no. No dependemos de ninguna ley ni de nadie, sino dependemos solamente de Dios. Dice, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice en el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí es donde ya viene el proceso de aquellos que se están uniendo al cuerpo de Jesucristo. Entendamos esta parte, por favor. ¿Sí? Porque no se trata del bautizo que nos dieron cuando éramos bebés en la iglesia católica y que tenía yo un padrino que nunca escogí, ni nunca me vio, ni nunca me importó, y que había compadres. No se trata de ese tipo de doctrina de demonio, no. Aquí dice los que en verdad han tenido un contacto y una comunión, y Jesús, el Espíritu Santo, ha venido a ellos. Sí, porque la Biblia no va a mentir, no va a poner palabras unas por otras. La Biblia no es de hombre ni nada, es para hombre, pero es de Dios. Entendamos, aquí está la verdad. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí está el claro ejemplo de qué se trata y de qué está hablando, de qué tipo de bautismo está hablando. Aquí va a decir cómo. Dice, porque somos sepultados, oigan eso, juntamente con él, para muerte por el bautismo. Oh, wow. Dice entonces, aleluya. Fíjense de lo que se trata todo esto. ¿Para qué es el haber sido sepultado con él para muerte en el bautismo? ¿Sí? Nada que ver con el agua en la cabeza, o que lo meten a uno al río, en la alberca, no, bueno, esa es otra cosa. Pero aquí el efecto tan grande es el volver a nacer mediante Jesús, ¿sí? Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, escuchen eso, todo es que por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿qué? En vida nueva. Entonces, esto sí nos lo va a demandar el Señor, porque no podemos nosotros ser tan hipócritas. Tenemos que en realidad que todo esto haya acontecido en nuestras vidas, porque escrito está. Dice, porque si fuimos, aquí va a advertir, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así dice. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado, aquí viene el cambio, del pecado. Así, y si morimos con Cristo, dice, creeremos que también viviremos con él. Ahí estamos viendo todas estas transformaciones. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Oigan bien que lo que le aconteció a él, también a nosotros. Dice, la muerte no se enseñoreará más de él. ¿Sí? Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, oigan esto, para Dios vive. Entonces, Jesucristo siempre ha sido el ejemplo de todos los cristianos, y el ejemplo y el maestro y todo eso, porque dice aquí claramente que más en cuanto vive, para Dios, dice, vive. Y luego dice el 11, por si hay alguna duda, así también vosotros considerados muertos al pecado, ¿sí? Pero vivos para Dios. Oigan bien esto, solamente como vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No vivos para Dios a través de lo que yo creo. No vivo para Dios en cuanto a lo que me imagino. No vivo para Dios en lo que me han enseñado. No vivo para Dios en mi religión, no. Aquí dice claramente y bien detallado cómo está la comunión entre el Padre y el Hijo y las personas que están en el Espíritu Santo. Porque así es como trabaja la deidad de Dios.
No se imaginen nunca eso que hay tres por allá volando, reinando por el mundo y por la tierra, y la iglesia está sola pensando a ver qué hace. El control de nosotros lo tiene Dios y es a través del Espíritu Santo. Entendamos eso, por de una vez por todas. Dice, aleluya, dice el 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ahí vemos que nadie puede, por mucho que trate, acercarse a Dios en lo que Él piensa y cree, en lo que ha enseñado por años. Sí, no, eso lo que van a hacer es que nomás va a pasar el tiempo, pierden su tiempo ahí y al final les espera el mismo infierno. Ahora, en 1 Corintios 6:12, ¿sí? 1 Corintios 6:12, vamos a ver ahí que el apóstol Pablo muestra el contraste entre unirse a una ramera o unirse al Señor. ¿Cómo está eso? ¿Cómo Dios se puede, lo digo esto humanamente, comparar con una prostituta? ¿Qué tiene que ver estas dos cosas tan diferentes? Bueno, lo pone él así para que la gente entienda, porque vamos a ver ahorita lo que el apóstol quiere dar a entender, ¿sí? Y antes de ver esto, le voy a decir algo, ahorita lo vamos a ver, pero le quiero mostrar, porque esa comparación entre la ramera y una prostituta, que todos se imaginan que una ramera o una prostituta sería una mujer que vende su cuerpo por dinero, pero en realidad lo que es esto es cuando un alma se prostituye con otra doctrina, con otras deidades. De eso se trata esto, ¿sí? Porque las prostitutas igual si se arrepienten son salvas. Ahí está Rahab, que ella fue salva y está en la Biblia. Pero lo que se habla aquí, se pone un ejemplo así de claro para que la gente medite en él, pero se trata de las doctrinas de demonios y estar con Dios. Entiendan eso, porque le voy a mostrar que esto tiene un efecto y habla en Proverbios 6:26, vamos a verlo ahorita, habla del alma del varón que es casada, oigan bien esto, por la ramera, ¿sí? Dije, ahorita volvemos a este texto, nomás le quiero mostrar esto para que usted vea qué relación tan grande hay cuando él se refiere a la ramera, y ahorita lo vamos a ver. Es en Proverbios 6:26, donde dice, el Proverbios 6:26 dice, porque a causa de la mujer ramera, vean esto, el hombre es reducido a un bocado de pan, ¿sí? Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Alguien dirá, pues ¿para qué la miró? ¿Para qué se metió con ella? Pero no se trata tanto de una relación sexual, se trata de que las almas se van a perder cuando están en doctrinas de demonio. ¿Ya entendió ahora sí? Porque igual los pecados son pecados y si la gente se arrepienta, Dios lo recibe. Si la gente se quebranta y se arrepiente de cualquier tontera que hagan aquí o hagamos, Dios nos recibe. Por eso entendamos de qué se trata lo que va a hablar el apóstol Pablo enseguida. Pero acuérdese que cuando se habla de la ramera, alguien dirá, pues es una mujer, no una prostituta. Bueno, pero ya se trata de que en el libro de Apocalipsis se habla de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por eso le voy a leer esto y ahorita leemos 1 Corintios, solamente para quedar bien seguros en lo que estamos hablando, para que usted vea el efecto tan grande y por qué se habla tanto de esa ramera. En Apocalipsis 17:5 es donde podemos ver eso. Nada más vamos a leer el 5, dice, y en su frente y en su nombre escrito un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hasta ahorita hay muchos pastores, lo digo tristemente, que ellos se refieren a esta Babilonia como algo que se va a levantar en el futuro, como un movimiento raro que va a salir
y va a empezar a enredar a gente y que no existe todavía, sino que se va a manifestar. Pero entendamos lo que dice la Escritura. La Escritura dice aquí que es un misterio. Ahora, un misterio, el único que revela misterios es el Señor, el Espíritu Santo. Entonces a muchos ya se nos reveló, no nomás a mí, a muchas personas que aman a Dios, saben quién es esta tan famosa Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Y por supuesto que digo lo mismo que dicen todos, es la Iglesia Católica. Y de la Iglesia Católica salieron las hijas. Y las hijas son aquellas que celebran lo mismo, para que usted sepa, se oye como que son cristianas evangélicas, pero en sus celebraciones, pongan atención, es donde podemos ver que es la misma. Es la misma ramera y son las hijas de ella, ¿sí? Hijas de la madre. Por eso ahora sí vamos a leer este texto para poderlo entender, ¿sí? Que está en 1 Corintios 6:12. Gloria al Señor Jesucristo por ese conocimiento que nos da. 1 Corintios 6:12 al 20. Vamos a leer aquí porque es que muchas veces leemos y decimos, pues ¿qué tendrá que ver una prostituta, una ramera ahí? Bueno, pues el ejemplo es que se unen y que no sé qué. Bueno, pero entendamos que al unirse se hacen uno, y cuando se hacen uno se van a perder. Pero eso se trata, como les dije, eso es espiritual y es donde la gente tiene que poner atención. Dije 1 Corintios 6:12 y ya casi vamos a cerrar, me faltan unos cuantos. Vamos a ver ahí. Dice todas las cosas, oigan bien cómo va a empezar Pablo, porque es que hay que entender que todas las cosas están allá afuera, ¿no? Dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, o sea que todas las cosas él las puede hacer, las puede llevar a cabo. Dice, mas no todas convienen. Escuchen eso. ¿Cómo estará eso, no? Es como ahorita que uno ve cosas pero no todo le conviene. Todo está allá pero no todo te conviene. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dice él. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que hay iglesias que parecen de Dios y te pueden invitar y te pueden decir, hermano, venga, hermano, escuche esto, hermano, vamos a tener aniversario, porque eso les encanta, hermano, vamos a tener esto otro, hermano, va a haber esto, va a haber un retiro, hermano, de varones, hermano, de mujeres, hermano, de niños, de todo hay retiros ya, y te llevan y te enseñan, pero hay que tener mucho cuidado y enfocarnos en la doctrina de Jesús, no en estarnos divirtiendo, ¿sí? Y usar como excusa que estamos muy metidos con Dios, porque eso es lo que dicen. Tengamos cuidado, porque Pablo no está hablando de comida, no está hablando de nada, sino está hablando de cosas espirituales. Todo esto es espiritual, entendamos. Dice aquí que las viandas, o sea, los alimentos, para el vientre, o sea, para el estómago, y el vientre para las viandas, o sea, todo para eso. Dice, por tanto, dice, al uno como al otro las destruirá Dios. ¿Amén a eso o no? Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora, ¿de qué cuerpo estamos hablando? ¿El cuerpo de quién? ¿Nosotros? Bueno, lo va a destruir. ¿De qué sirve cuidarlo si Él lo va a destruir? ¿De qué sirve una vida? Nomás tendríamos más larga y más sana. Pero de que lo va a destruir, lo va a destruir, lo acabamos de leer en la muerte. Pero estamos hablando del cuerpo, el cuerpo del Señor. Tenemos que nosotros, como iglesia, tener mucho cuidado dónde nos metemos y qué es lo que estamos haciendo, como hermanos o como hermanas. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Pregunta, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ahí estamos entendiendo, ¿no? Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Ya vimos ahora sí. Ya vimos el destino de las personas en esas iglesias. Ya vimos el destino de lo que creen. Ya vimos lo que Dios les está diciendo. Igual que lo que leíamos al principio en Isaías. ¿Sí? No saben nada. Pero de que se van a hacer, se van a unir, se van a unir. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán ¿qué? Una sola carne. Pero aquí viene
por qué Él se refiere a lo que se refiere. Dice, pero el que se une al Señor. Oigan eso. No todos aquellos que están congregados, lo he dicho siempre yo, son de Dios. No todas las personas que tienen un púlpito, tienen alabanzas, tienen todo tipo de cosas ahí. Algunos sí, otros no. Porque aquí claramente dice de aquellos que se unen a una ramera y aquellos que se van a unir al Señor. Como cuerpo, como individuos, como personas. Porque ese cuerpo lo va a dirigir el Señor. Por eso dice aquí esto. Pero el que se une al Señor, ¿qué pasa? Un espíritu es con Él. Entonces vemos que cuando somos un espíritu con Él, no tenemos miedo, no tenemos duda, no tenemos desesperación, tenemos frutos del Espíritu Santo en nosotros. Y no solamente eso, pero estamos en la verdad, porque Él nos va a mostrar las cosas que han de ser. ¿Estamos entendiendo todo esto? Por eso dice huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, oigan esto, es templo del Espíritu Santo? Entonces, del cuerpo del que hablaba Jesús, porque ese cuerpo estaba lleno de toda sabiduría que el Padre le dijera que hiciera. Todo lo que Él oía hacer y decir al Padre, Jesús lo hacía. Por eso ese templo lo iba a levantar en 3 días. Cuando Él dijo, destruirán este cuerpo y en 3, destruirán este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces por eso aquí estamos volviendo a qué cuerpo es el de la iglesia verdadera. No el de la tradicional, la más grande, la que hace más comida y tiene luces y hace de todo y aquellos que andan en la calle, o tantas cosas que hay allá afuera que nomás están perdiendo a las gentes. Aquí está la verdad, aquí está la gran verdad. Por eso dice y pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y para que ustedes vean que sí es cierto, dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea que está un movimiento muy grande en aquella persona trabajando, en aquel hombre, en aquella mujer, y eso que lo mueve y que lo hace hacer y que lo hace obedecer y que lo hace cambiar y que lo hace tener misericordia con los demás, se llama Dios. Es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo. Entonces entendamos en qué consiste el cuerpo de Cristo y dónde está. Dice, porque habéis sido comprados por precio, ¿sí? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, el cual son de Dios. ¿Sí? Porque es que el cuerpo lo va a destruir. ¿Cómo Dios nos va a pedir que nos guardemos de tantas cosas y de que no comamos y de que sí comamos? Porque hay mucha gente que todavía está en eso. Hay gente que no come carne los viernes santos y no hacen esto y no hacen lo otro. Entonces entendamos qué perdidos están. ¿Sí? Aquí acabamos de leer las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto uno como el otro destruirá a Dios. Ahí está. Wow. Entonces tenemos que entender y empezar a meditar y salir de la gran mentira. La gran mentira le pertenece a Satanás. Saldremos de las tinieblas a la luz y buscamos aquel que es la verdad, que es Jesucristo. Pero Jesús, hablando acerca del cuerpo que Dios el Padre le preparó, ¿cómo está eso? Dios el Padre le prepara un cuerpo. ¿Y cuál cuerpo? Su propio cuerpo. El Padre hace una preparación de un cuerpo. Vamos a verlo porque escrito está también. Ya casi vamos a cerrar. Hebreos 10:4. Si es que ya basta las mentiras, salgan ahorita que hay tiempo, acérquense a Jesús, acérquense al Señor, acérquense a la verdad, aléjense de esos templos tan enamorados que están, empiecen a cargar con la cruz y vayan en pos de Él. Ya olvídense de estar ahí en donde están bien a gusto, pero no pasa nada y solamente se van a extraviar. Wow. Hebreos 10:4, gloria al Señor. Vamos a leer ahí algo tan interesante y tan hermoso que es esto que vamos a leer. Fíjense cómo dice él, En Hebreos 10:4 dice,
Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, dice. Por lo cual entrando en el mundo dice, oigan bien lo que él dijo. Estas son palabras también del Señor, ¿no? Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Hagan de cuenta que está hablándole Jesús al Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice Jesús. Dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Se acuerda cuando volteó las mesas de los cambistas y sacó a todos esos? Es que él sabía que la gente hace estas cosas nomás por hacerlas, pero no están en nada. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, oigan lo que se dijo Jesús: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Que como lo había mandado, como lo había dicho el Padre, como había escrito ya que se iba a hacer, el mismo Jesús lo recibe y dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Oye eso, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Otra vez le dice, ni te agradaron las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, dice Jesús, ¿verdad? Oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que Dios, Jesucristo, está haciendo la voluntad del Padre y Él es el único que tiene la salvación para todos los hombres. Vamos a leer aquí y con este vamos ya a cerrar. Vamos a ver que el amor que todos hablan pero no entienden, el amor de Dios es el vínculo perfecto de todos los verdaderos creyentes. En otras palabras, la transformación de Dios en el cuerpo de los individuos es la perfecta unión de todos aquellos que son verdaderos creyentes. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Eso está escrito y lo vamos a leer y con esto vamos a cerrar ya. Con esto quiero que mediten y vean ustedes cómo todo va a terminar en sus mandamientos y en lo que Él enseña y en lo que manda, que es su amor. Dejemos ya de creer cosas que no entendemos. Entreguemos el corazón para ver en realidad la verdad de Dios en nuestras vidas. Esa es mi recomendación. Dejen de imaginar, de pensar, de decir será o no será. El cristiano verdadero vive en seguridad por aquel que tiene dentro de su corazón que es real. ¿Sí? Ningún cristiano verdadero está perdido y dudoso. Colosenses 3:14. Vamos a ver qué recomienda aquí otra vez el apóstol Pablo. En Colosenses 3:14 al 17. Con este vamos a terminar ya. Vean cómo dice él, Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Ahora, ¿qué recomendación es esa? Que los cristianos verdaderos se protejan del Señor, se llenen todo su ser, su cuerpo, alma y mente de Dios siempre. Eso es lo que significa cuando tú te vistes de amor, que te rocíes, que te llenes de las cosas de Dios, porque dice aquí que es el vínculo perfecto. O sea, un vínculo se puede traducir a una unión o a una atadura, en este caso con Dios. Entonces, el estar vestidos, cubiertos de Dios es lo que nos va a unir perfectamente al mismo Dios. No podemos nosotros decir, yo tengo años como cristiano, no entiendo, no sé si ya volví a nacer, ni entiendo la escritura, ni sé qué va a pasar y vivo con miedo. Es que no has vuelto a nacer. Aquí vemos claramente que cuando tú ya te entregaste a Dios, has dado ese corazón y Dios lo ha visto y ha trabajado en ti y está haciendo maravillas en ti y ya está un amor, hay un conocimiento, hay una comunión entre ustedes dos y ese conocimiento los ha unido y es un vínculo perfecto entre dos, entre Dios y tú. Por eso dice, y dice todas estas cosas, dice, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Por supuesto que es así. Dice, a la que asimismo fuisteis llamados. Oigan esto, aquí viene otra vez, en un solo cuerpo y ser agradecidos. Entonces, ¿cómo y quiénes son la iglesia del Señor Jesucristo? Aquí la está viendo usted. Aquí está viendo usted que somos llamados
a todas estas cosas tan hermosas, a que así mismo fuiste llamados, dice, a un solo cuerpo y ser agradecidos. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos si estamos viendo la mano del Señor constantemente en nuestras vidas? ¿Cómo no vamos a agradecerle día y noche, tarde, mañana al Señor siempre, porque es que diario vemos la mano de Él en nuestras vidas? Somos agradecidos, aquellos que han tenido todo que ver con el Señor, lo diría yo. Por eso ya vamos a cerrar acá esta recomendación tan hermosa, muy hermosa, lo diría yo. Dice la palabra de Cristo, oigan eso, no la doctrina de Lutero, no la doctrina de Calvino, no la doctrina de ningún papa, la palabra de Cristo. ¿Cuántos conocerán a Cristo? No, muchos, yo creo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice. ¿Por qué, diría alguien? Bueno, aquí dice, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si eso es lo que sale, un fruto del Espíritu, para que entienda. Dice, y todo lo que hacéis, aquí viene ya qué hermoso es esto. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, oigan esto, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces ahí podemos ya ver que la comunión existe, la comunión ya está. Solamente tenemos que entregar el corazón. Primeramente hay que arrepentirse, salirse de donde está, buscar al Señor, entregar ese corazón y empezar una comunión para que usted sea parte del cuerpo de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga y vamos a orar.